Bien, buenos días. Permitidme que comience por Jade. Espero que triunfes bastante más y con esa letra que has cantado hoy aquí que un tal Kanye West. Así que enhorabuena. Presidenta de la Junta de Extremadura, delegado del Gobierno de España en Extremadura, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, mesa de la Asamblea de Extremadura, consejeros y consejeras de la Junta de Extremadura, secretaria de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, presidentes Rodríguez Ibarra y Monago Terraza, presidentas y portavoces y presidentes de los grupos parlamentarios, diputados y diputadas regionales, presidentes de las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres, diputados, diputadas, senadores que nos acompañáis esta mañana aquí, rector de la Universidad de Extremadura, concejala de Igualdad de Mérida, asociaciones de mujeres, secretaria general de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, resto de organizaciones sindicales, empresariales y colegios profesionales, autoridades militares y policiales, asociaciones del tercer sector, amigos y amigas. Hace poco más de una semana celebrábamos en la Sala de Autonomía de esta casa un acto de conmemoración de los 25 años de la asociación AFAD Recuerda Extremadura. En ese acto se puso en valor la importancia del recuerdo y la memoria porque, desgraciadamente, se pierde. Memoria, según la RAE, en algunas de sus muchas acepciones, es la capacidad de recordar o exposición de hechos, datos o motivos referentes a un determinado asunto. Por eso, permítanme que hoy haga un homenaje a la memoria de las mujeres y, en especial, a las mujeres de este país que lucharon para que hoy nosotras podamos saber lo que es la libertad y los riesgos a los que nos enfrentamos porque cada día está menos garantizada. En casi todas mis intervenciones, cada 8 de marzo, les he propuesto un viaje imaginario y hoy les propongo un viaje real legislativo, ya que precisamente estamos en un Parlamento. Viajemos a Francia. Transcurría el año 1973 y un 5 de abril se firmó el Manifiesto de las 343 en la revista francesa El Nuevo Observatorio. Mujeres que afirmaban haber tenido un aborto por el que se exponían a ser sometidas a procedimientos penales que podían llegar hasta el ingreso en prisión. El manifiesto, redactado por Simone de Beauvoir, decía: 1 millón de mujeres abortan cada año en Francia. Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, es de las más simples. Se sume en el silencio a estos millones de mujeres. Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre. La revista satírica Charlie Hebdo bautizó en su portada ese manifiesto como las 343 salopes, zorras. Palabra usada con normalidad como insulto cuando las mujeres reivindicamos nuestros derechos. Estas 343 valientes y muy famosas mujeres reivindicaron el romper el silencio sobre el aborto. Las consecuencias que sufrieron fueron desde que sus familias no les hablasen, fueran despedidas de sus trabajos o incluso no las contrataron durante una larga temporada en su país. 2 años después, en 1975, el aborto fue despenalizado en Francia por la Ley Veil, en referencia a la ministra de Sanidad, Simone Veil. Tan solo hace 1 año y 3 días que el Parlamento Nacional francés aprobó la reforma de la Constitución que incluye el derecho al aborto, siendo el primer país del mundo que lo reconoce como un derecho constitucional. Ninguno de los principales partidos de Francia representados en el Parlamento cuestionaron la reforma constitucional, incluido el partido de extrema derecha, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y los republicanos conservadores. 1975 en el mundo. Naciones Unidas establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En España, en aquellos primeros días de 1975, 22 organizaciones de mujeres vinculadas a la izquierda ideológica presentan el Programa Unitario de Mujeres de Lucha Común frente al régimen franquista en la clandestinidad.
Convocan una huelga el 20 de febrero de 1975, la huelga del mercado. Y como no podía ser demasiado visible, pues decidieron que ese día no se iba al mercado, no se compraba. No había redes sociales, solo el boca a boca. La huelga fue un éxito y los mercados de este país se vaciaron. Eran 9 millones de amas de casa, 9 millones de amas de casa que se quedaron en casa. Estas mujeres tenían dos objetivos. Había que cambiar las leyes. Por eso muchas de las integrantes del movimiento feminista eran abogadas. Y había que cambiar todas las costumbres de una sociedad sin libertad donde las mujeres aún tenían menos. En mayo de ese año llegó el primer logro que consiguieron. El régimen se vio obligado a derogar el permiso marital. Las reivindicaciones fueron en aumento y en diciembre de 1975, muerto el dictador tan solo unos días antes, se celebraron en Madrid las primeras jornadas de liberación de la mujer, con más de 500 asistentes llegadas de toda España. Comenzaba la transición y las mujeres ya organizadas empezaban a tener voz. El 8 de marzo de 1978 se produce la primera manifestación autorizada en España por el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué herramientas tenían esas mujeres? Pues principalmente dos: los sindicatos de clase y los partidos de izquierda que comenzaban a negociar la Constitución española y donde ellas dieron la batalla dentro para que en sus organizaciones las políticas de mujeres entrasen en los programas electorales de las elecciones generales postconstitucionales. Segundo logro: se legaliza en 1978 la píldora anticonceptiva en España y se redacta el artículo 9.2 y el artículo 14 en la Constitución española. Pero el camino no era fácil y el 20 de octubre de 1979 se publica el manifiesto Yo he abortado voluntariamente, documento que firman más de 1.300 mujeres en 72 horas sin redes sociales, entre las que había actrices muy famosas, cantantes muy famosas, abogadas muy famosas, políticas muy famosas, médicas, escritoras y periodistas, emulando el manifiesto de las 343 francesas. Las firmantes deciden declarar públicamente que ellas también han abortado de forma voluntaria, días antes de un juicio a 11 mujeres en Bilbao por haber interrumpido su embarazo y enfrentarse a duras penas. Entonces se podía ir y abortar en Londres o en Ámsterdam, por 40.000 pesetas de la época. Pero las que lo hacían porque sus economías se lo permitían, curiosamente no eran perseguidas ni condenadas en este país. Esta es una parte de la memoria viva y democrática de nuestro país, de la lucha de las mujeres por conseguir derechos y libertades, por ser iguales a los hombres, pero que mientras ellos daban pasos, nosotras nos enfrentábamos a miles de escalones que había que sortear y subir. La historia legislativa en materia de mujeres e igualdad de este país tenía una cronología que han supuesto hitos históricos en una democracia de implementación rápida en comparación con los países de nuestro entorno, convirtiéndonos en un país referente en derechos garantizados en igualdad. En 1981 se aprobó la Ley del Aborto. En 1983 se crea el Instituto de la Mujer de España, con Carlota Castelo como directora. Y en 1985 se aprueba por primera vez la Ley del Aborto en España. 19 años después, el 28 de diciembre del 2004, se proclama la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el 22 de marzo del 2007, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Hace tan solo 7 meses se aprobó la Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres. Todas estas leyes tienen madres y padres y les confieso que confío tanto en la democracia y en la política, que algo que podría ser un sueño se puede convertir en una realidad si seguimos la senda de nuestros vecinos franceses. Y, ¿por qué no?, llevar el derecho al aborto a la protección constitucional en nuestro país. Nuestros vecinos lo hicieron marcando de nuevo la historia emprendida en la Revolución Francesa, de defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad, frente a la corriente persecutoria a las mujeres y al aborto que soplaba ya desde la otra orilla del norte del Atlántico. Utopía hecha realidad
frente al avance de lo que hace tan solo unos años eran meras distopías. Y les leo. Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se hacen con el poder y como primera medida suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Año 1985 es la trama de un libro que creo que muchos y muchas conocen, escrito por Margaret Atwood, El cuento de la criada. Una distopía casi premonitoria de los días que nos están tocando vivir. Seguro que lo han escuchado. Voy a hacerlo, le guste o no a las mujeres. Voy a protegerlas. Voy a protegerlas de los migrantes que llegan. Voy a protegerlas de los países extranjeros que quieren atacarnos con misiles y de otras muchas cosas. No habrá guerra de sexos en el trumpismo. Se impondrá la vieja y conocida dominación masculina de apariencia protectora y hasta liberadora, en la que las decisiones las tomarán ellos y el poder estará en sus manos. Sus seguidores, la manosfera, gritan y vomitan en sus redes sociales amenazas misóginas como estas. Vuelve a la cocina, deroga el 19, en referencia a la enmienda constitucional que dio el derecho al voto a las mujeres en Estados Unidos. O tu cuerpo, mi elección. Pero también están sus seguidoras, las straight wives, mujeres defensoras, mujeres que deben de ser sumisas a sus maridos, que los trabajos fuera de casa no son para mujeres y que el mejor papel que puede desempeñar una mujer es dentro del hogar. Pues bien, desde la vieja Europa, desde las democracias liberales consolidadas, desde la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tenemos la encomienda de defender con uñas y dientes nuestro presente y el futuro de nuestras niñas, como hicieron nuestras abuelas y también nuestras madres. Ese debe de ser nuestro compromiso, nuestra obligación como representantes públicos, como mujeres y hombres racionales, normales, y que es tan sencillo, tan sencillo, que solo se me ocurre elevar en esta sala una pregunta. ¿Somos o no somos iguales como defendemos todos y todas en el artículo 14 de la Constitución española? Pues si la respuesta es que lo somos, vuelva a un sueño. Mi sueño es volver a la normalidad en esta casa, y que en esta Asamblea se vuelva a rubricar una declaración institucional que defienda la igualdad con mayúscula entre hombres y mujeres. Presidenta, si en Francia fueron valientes, vamos a demostrar que aquí también lo somos. ¡Viva el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer!